Bienvenidos a esta serie de entrevistas realizadas en el marco del primer Congreso Internacional Identitario, en ocasión al homenaje de don Salvador Borrego en su cumpleaños número 100. Dialogaremos ahora con uno de los conferencistas magistrales de este congreso, que es el doctor Alberto Buela. Buenos días. ¿Qué tal? Doctor. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Podría, por favor, presentarse para la audiencia? Bueno, cómo no, yo me llamo Alberto Buela, soy nacido en Argentina, soy doctor en filosofía por la Sorbona de París, por la Universidad de Buenos Aires, he sido durante casi 40 años profesor de filosofía, he trabajado sobre algunos temas, en fin, hay 4 temas que yo he trabajado, que son el tema del sentido de América, son estudios sobre la identidad americana. El otro tema es la metapolítica, nosotros inauguramos los estudios de metapolítica en Iberoamérica. El otro tema trabajado es el giro aretaico, es decir, la ética de las virtudes. Y el último tema es la teoría del disenso, que es la que más o menos me ha hecho más dar a conocer. ¿Podríamos desarrollar esos 4 puntos, comenzando por el sentido de América? Sí, cómo no. La tesis mía es que nosotros no somos ni tan europeos ni tan indios. El pueblo hispanoamericano es el pueblo originario de América. Nosotros somos la estirpe original de América. Esa estirpe original ha tenido arquetipos en su momento, como era los guasos en Chile, el charro en México, el montuyo en Ecuador, el cholo en Perú y también en Bolivia. Nosotros obviamente que también tenemos cholos. El gaucho en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, el llanero en Venezuela y en Colombia, en fin. Este hombre original que somos nosotros, que entramos al mundo hace 500 años con una identidad, fuimos forjando una identidad propia. Y esta identidad propia nos hace diferentes también. Por eso en nosotros siempre está presente el tema de la identidad. Preguntarnos qué somos nosotros. Y preguntarnos qué somos nosotros, primero hay que preguntarse qué es América. En América todos vinimos a América. Desde el primero de los indios, que vinieron hace 10.000 años, hasta el último de los coreanos que vienen ahora, estos últimos años, todos llegamos a América. Unos antes, otros después. Pero la gran diferencia es que el pueblo hispanoamericano se dio una identidad propia. Entonces, ¿América qué es? Nosotros definimos América como lo hóspito, porque todos los que han llegado a América han llegado de lo inhóspito, de la imposibilidad de ser plenamente hombres, han huido de la guerra, de la miseria, del hambre, y América los recibió. Por eso, ser americano es hacerse americano. No es la cédula de identidad que a nosotros nos hace ser americanos, no. Las naciones mismas de Hispanoamérica son creaciones. Es decir, no tiene ningún sentido que uno se defina como mexicano o como argentino. Uno tiene que definirse siempre en términos de patria grande. Y esta patria grande es la América que, como decía Rubén Darío, que habla en español y reza a Jesucristo. Entonces, mi tesis es que nuestra conciencia es una simbiosis entre 2 cosmovisiones diferentes de la cual surgimos nosotros. Una es la cosmovisión europea y otra es la cosmovisión autóctona. El ayuntamiento, la simbiosis de estas 2 cosmovisiones da esta conciencia que es la conciencia hispanoamericana, que es diferente. Bueno, después me pongo a estudiar todos los temas de por qué es diferente, cuáles son los rasgos de esta conciencia americana, como son el tema de la objetividad de los valores, el tema de la teleología, es decir, el tema de la búsqueda de fines, el tema de la identidad de la palabra con la acción, bueno, etc. Y fundamentalmente sostenemos que América se debe definir como lo hóspito. América como lo hóspito. Eso sería, en síntesis, la tesis mía sobre el sentido de América.
¿Y qué podría decirnos, profesor, sobre la metapolítica? Si podría darnos algunas precisiones al respecto. Bueno, esto surgió en los años 94, cuando nosotros dirigimos la revista de Metapolítica Disenso, del 94 al 99. En esta revista nosotros buscamos lo mejor del pensamiento iberoamericano en cada una de estas 20 naciones en que estamos descompuestos. Nosotros no estamos compuestos, estamos descompuestos en 20 naciones. Y bueno, y ahí surgió el tema de la metapolítica como el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política. Por ejemplo, la categoría de homogeneización del mundo, lo estamos viendo, del uso, las costumbres, las comidas, el tema de lo políticamente correcto, es decir, se piensa como se tiene que pensar, se obra como se obra. Entonces nosotros entramos en una especie de anonimato, de un hombre homogéneo, que casualmente liquida las diferencias. Aquellos que tenemos de más propio, nosotros nos lo liquidan porque no están buscando un hombre universal. Y el hombre universal no existe. Es un pensamiento absolutamente racionalista e ilustrado. El mundo no es un universo, como nos dicen todos los días. El mundo es un pluriverso. Son muchas culturas que viven. Como por ejemplo, ecúmenes se llaman, ¿no? Grandes espacios de tierra habitada. La ecúmene de los griegos era la Hélade, la ecúmene de los romanos era la Romanitas, el imperio. La ecúmene nuestra es la ecúmene iberoamericana, que siempre hay que tener conciencia de nosotros no denominarnos latinoamericanos. Esto es un gravísimo error. Hispanoamericano. Nosotros somos hispanoamericanos, iberoamericanos. Si quiere uno puede ser la América indoibérica, perfecto, pero no latinoamericano. Tengo una pregunta, profesor. ¿Este proceso de homogenización que usted está hablando es un plan deliberado, de alguna forma? ¿Es una acción deliberada para homogenizar a la uno sociedad? podría pensar que es una acción deliberada porque todo está conduciendo a al extrañamiento. Todo conduce. Este congreso, por ejemplo, que se hace congreso identitario, lo que tendría que hablar este congreso es sobre el tema de la identidad. Preguntarse por el tema de la identidad. Pero esa es una pregunta absoluta y totalmente hispanoamericana. Todos los expositores que hemos escuchado ahora, que son expositores norteamericanos, expositores gringos, como decimos nosotros, ¿de quién han hablado? Han hablado de ellos. No se han planteado el tema de la identidad. Nos han contado sus experiencias, muy valiosas, ciertamente, pero sobre la identidad no han dicho nada. Estamos, porque es una pregunta que a ellos no les corresponde, porque ellos ya eso lo tienen como no es una no pregunta para eso. Se entiende. Este es el El tercer punto que quisiera preguntar es acerca de lo que usted llama el giro aretaico, ¿verdad? Ah, bueno, eso lo trabajé técnicamente, que es enfrentar al pensamiento ilustrado, que es la ética del deber, en reemplazar la ética del deber por la ética de las virtudes. Hoy, ¿por qué? Porque la ética de las virtudes está exigiendo el esfuerzo personal de realizarse primero a sí mismo, y no simplemente la ética del deber. ¿Por qué? Porque la ética del deber en el fondo anula la acción moral. La acción tiene un valor moral cuando el valor moral de la acción va de espaldas a la acción. Es decir, yo no obro moralmente bien cuando me propongo obrar moralmente bien. Yo obro bien porque ya estoy educado para obrar bien. ¿Estamos? Un hombre no tiene ningún valor, una acción que digo, bueno, le voy a dar plata a aquel hombre porque la necesita, entonces le doy la plata. No tiene ningún valor moral. ¿Estamos? O yo ayudo a alguien y le digo a todo el mundo, yo lo ayudé. Porque el valor de la acción moral va de espaldas a la acción. Yo la realizo y ese realizarla le está dando valor a mi acción. Ahora, si obro por deber, no tiene ningún valor. Le hago una pregunta, profesor. Yo lo he escuchado a usted hablar de la diferencia entre la caridad y la filantropía. Claro. Es uno de los temas que usted trata, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un tema fundamental. La filantropía, en el fondo, es actuar en vistas a la humanidad, en vistas al hombre en general. Entonces es un acceso cuantificado. La filantropía está vinculada a la cantidad.
los cheques de los ricos para ayudar a los pobres de África, por ejemplo. Ese es un acto de filantropía. Y está vinculada a la idea de humanidad. Es decir, y la humanidad no tiene manos ni pies. Decía Proudhon, el primero de los anarquistas, el filósofo, decía: cada vez que escucho humanidad sé que quieren estafar. Unamuno decía: no me hablen de humanidad, porque eso es algo que yo le tengo un gran rechazo. Y cuando se presentan estos grandes filántropos, se presentan como maestros de humanidad. Ustedes ven en los diarios, se presentan los maestros de humanidad. Y esos maestros de humanidad son los filántropos. Mientras que la caridad exige, se ayuda al otro en vista a Dios. No porque Dios me dice que lo tengo que... No, se ayuda al otro en vista a Dios, porque el otro es imagen de Dios. Y la caridad siempre es una caridad personal. Mi madre que decía que cuando uno va a hacer una caridad incluso tiene que tocar al que le va a hacer la caridad, porque la caridad tiene que ver con la persona. Y la persona es un ser moral, único, singular, irrepetible y libre. Esa es la definición de persona. Entonces hay una gran distancia entre lo que es la filantropía y lo que es la caridad, ¿no? Una es mucho más impersonal. Claro, absolutamente impersonal. Y la otra es personal. Exacto. Sí. Y le pregunto en cuanto al último de los temas que usted, por lo menos que yo lo he escuchado a usted desarrollar mucho, la teoría del disenso, que es la más conocida por todos. Claro, porque acá nosotros sufrimos toda la influencia de la escuela marxista de Frankfurt, que es con la teoría del consenso. Es decir, han creado esta gente de la escuela de Frankfurt y dijeron: bueno, ¿cómo es que tenemos que gobernar? Tenemos que gobernar con el consenso. Pero el consenso, cuando uno lo ve después funcionar, ¿qué es? Es el consenso de los poderosos. Los pueblos no consensúan. Consensúan los factores de poder. Entonces, cuando se hace un gobierno por consenso, es un gobierno que aparentemente es democrático, pero la decisión se tomó antes. Es decir, es un gobierno de logias. ¿Qué caracteriza a la logia de la participación democrática? Que en la lógica, en la logia, la decisión se toma antes que la deliberación. Se hace la parodia como que se delibera. Pero en realidad la decisión se tomó antes. ¿Quién lo tomaron? Los factores de poder, que después convocan a las mesas de consensos o gobiernos de consenso, pero se tomó antes. Entonces nosotros decimos que no, que el pensamiento verdaderamente crítico nace desde el disenso. El disenso no es un pensamiento negativo como muchos quieren plantear. El disenso quiere decir en su sentido prístino, en su sentido original, quiere decir otra versión. A una versión que me dan, yo puedo y tengo el derecho y la obligación de proponer otra versión si no me satisface. Entonces el disenso en realidad crea pensamiento no conformista, crea pensamiento crítico, crea pensamiento revolucionario, crea un pensamiento diferente. El disenso es lo que lo salva al hombre. En realidad el disenso el hombre lo ejerce porque cuando va madurando y en la medida en que se va haciendo hombre, va de alguna manera disintiendo con los padres, por ejemplo. Va afirmando, en el disenso se afirma la personalidad. Y por otra parte, en el disenso está la verdadera raíz del diálogo. El consenso es un falso diálogo, porque se ha tomado la decisión antes. El disenso no, en el disenso nace el diálogo. Es el origen del diálogo, es cuando uno dice una cosa y el otro dice: no, mira, perdóname, pero yo pienso de otra manera. Eso es disentir. Pero disentir proponiendo, no disentir porque soy un Contreras y no propongo nada. Estos serían básicamente los 4 temas que hemos desarrollado. ¿Los sistemas democráticos actuales permiten el disenso? ¿Lo ignoran? No, en realidad los sistemas democráticos no permiten el disenso, porque todos los sistemas democráticos están basados en la teoría del consenso. Entonces no permiten el disenso, no se permite el disenso. Sobre todo los gobiernos hegemónicos no permiten el disenso. El consenso es antidemocrático de suyo, pero aparece como el gran producto de la democracia. Pues es absolutamente antidemocrático. Perfecto. ¿Quisiera agregar algo más, doctor? No, yo estoy muy contento de grabar este programa así breve y que si algún mexicano lo ve, bueno, bienvenido sea. Y si me quieren escribir, ponen
vuela.alberto@gmail.com. Después lo ponen como subtítulo. Por supuesto, así lo haremos. Bueno, nada más. Muchas gracias, profesor. Bueno. Gracias a vos.